Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en esta clase de nuestra serie de En el Principio. Continuamos con nuestros temas. El tema que vamos a considerar hoy es posterior a lo que en la historia del pueblo hebreo sucedió. Ahora vamos a ver una historia muy interesante y yo quisiera que le diésemos un reconocimiento de carácter profético. Recuerden que todo lo que está dicho y considerado en el Antiguo Testamento apunta todo hacia Cristo. No hay nada en el Antiguo Testamento que tenga una connotación histórica. Bueno, para el pueblo hebreo sí. Cumplimiento de promesas para el pueblo de Israel en el programa de Dios de Israel, sí. Pero a nosotros nos interesa mucho más la perspectiva mesiánica, la perspectiva redentora, profética en Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a procurar no perder esa visión, porque si nos enfocamos solamente a una biografía de un personaje, a los hechos históricos, bueno, es cultura, no es malo, es bueno, pero no enriquece el propósito espiritual de que aún nosotros tengamos en nuestras manos estos escritos. Bien, por eso es que es importante que nosotros tengamos el entendimiento espiritual abierto para captar la esencia espiritual del mensaje en las escrituras. Así es que hoy vamos a ver acerca de, y posteriormente Jacob, vamos a ver con uno de los hijos de estas etnias nacientes, que se trata ni más ni menos que de José, ¿sí? Uno de los hijos de Isaac, y que de Jacob, perdón, y que hijo de Raquel también, y que también, aunque no fue el primogénito de la familia, uh, él tuvo una trascendencia, y vamos a entender por qué, que aunque no haya sido primogénito, haya sido reconocido como tal. ¿Okay? Bueno, es bien sabido que a lo largo de la historia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios siempre tiene hombres escogidos que adiestra, que enseña, que equipa. Y José fue uno de ellos. José, en su preparación, que empezó desde muy niño, que solamente tenía los relatos orales que venían desde Noé, desde Abraham, a Isaac, sus antepasados inmediatos, pero sin embargo, el mover del Espíritu Santo, independientemente de la revelación escrita, aquí vemos un mover espiritual de revelación profética, de una revelación profunda de lo que habría de acontecer en el contexto de la propósito de la redención en Cristo. Bueno, regresando al tema de José, Dios había preparado todo el escenario en su soberanía y control de que habría una serie de acontecimientos en el país dominante, así como haya sido el Imperio Romano. En el tiempo de José era el Imperio de Egipto. El Imperio de Egipto, que era quien regulaba la alimentación de los pueblos que estaban a su alrededor, de los que había conquistado, de los que tenían negocios con ellos, pues ellos mantenían el control y el equilibrio del mercado, de la mercancía, principalmente del alimento, entre otros bienes. Bueno, viene una gran hambre que vendría sobre el pueblo de Egipto. Muy, muy fuerte, muy fuerte. Cuando está esta carencia en toda la región geográfica de esas zonas, el Señor escoge a un joven que debía de ser José, que ya había estado diciendo, como mencioné, una preparación temprana, siendo preparado en una revelación de un carácter sumamente interesante y que tenía un propósito.
Este joven que iba a estar presente en la corte del faraón, iba a tener un papel determinante como un enlace que iba a haber entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Pero veremos cómo es esto. Joven, muy joven, José ya empieza a manifestar en su espíritu evidencias de un mover del Espíritu Santo en su forma de conducirse, de entendimiento, de discernimiento espiritual, porque él empieza a soñar, ¿sí? Recuerdan ustedes la promesa de Joel, el profeta, que en los últimos tiempos, o en nuestros tiempos, los jóvenes y los ancianos soñarían sueños, verían visiones, etc. Bueno, José, gracias a la apertura de un hombre como haya sido Abraham, que hablamos de la entrega de los hijos, por eso en este pacto de Abraham, de entregar a Isaac, Abraham, y en el caso del Padre, de entregar a Cristo, así también ocurrirá con José. Si bien no hay un pacto de por medio específico, pero sí estaba la vigencia del pacto abrámico, con las generaciones que vendrían. Entonces, José, podemos considerarlo como generacionalmente, en el contexto generacional, como un hombre de pacto, en el que lo que él viva, lo que él determine en su albedrío, en sus acciones, en sus decisiones hacer, eso es lo que posteriormente el Señor debía corresponder con su propia generación, que en ese caso sería el Señor Jesucristo. En esta ubicación histórica, José, que ha tenido una serie de sueños, de visiones, de él mismo, de grandeza y de poder, y sin embargo iba a tener que pasar por una prueba muy fuerte de entrenamiento, ¿sí? Es decir, que previo a su periodo grandioso de gobernante, que lo vamos a considerar en un momento más, tiene que pasar un periodo en el desierto, ¿sí? En un entrenamiento. Con un papá que lo consideraba, que lo veía bien, y que inclusive las acciones paternales o paternas que tiene el padre de José va a ser muy definitivas para establecer estas condiciones de pacto. Bueno, la narración de su vida que nos ilustra la obra de Dios para preparar a alguien en un lugar de liderazgo de eminencia. Desde otro enfoque también debemos de considerarlo. Para que él fuese una autoridad gobernante, este jovencito, en un lugar donde haya llegado como esclavo. Y en una tierra extraña, y así lo leemos en Génesis 39, versículo 23, donde dice: el Señor estaba con José y todo lo que él hacía lo prosperaba. Y esta fue la señal o la consigna que haya implantado sobre José el Señor. Que todo lo que él se determinaba a hacer, el Señor lo iba a prosperar, lo iba a hacer que se cumpliera un propósito divino. Nosotros sabemos que José fue un hijo predilecto de su padre, y que él tuvo una necesidad de externar todo lo que estaba aconteciendo con él. Y bueno, cuando nosotros sabemos y entendemos que la vida de José haya sido muy difícil, haya sido muy, digamos, extrema en diversas situaciones. Una de ellas haya sido que, aunque fue uno de los hijos de Jacob, de 17 años de edad, que nos empieza a narrar en el Génesis capítulo 37,
y que este jovencito, que ya con su padre ya no es Jacob, ya había cambiado su identidad, que ahora es Israel, lo veía como alguien preferido. ¿Sí? De todos los hijos que hablamos que haya tenido Jacob, entre algunos de ellos está José, y que era por cuestión de paternidad hijo de Israel. Y este hijo de Silpa, de Raquel, perdón, que había sido concebido, si bien no como un primogénito entre las diferentes mujeres, la que le tocó concebir a José, José es considerado como un primogénito por su padre Israel. ¿En dónde consideramos que él haya sido elegido como un primogénito? Bueno, porque había varias cosas en él que son muy relevantes para la familia. El aspecto profético de sus sueños, que esto a su padre, pues bueno, que él había tenido ya alguna experiencia de contacto con la deidad, él también la está pasando, él hasta la empieza a evidenciar a través de estos sueños proféticos. Su padre así lo reconoce y decide honrarlo, y una manera de honra en esos antiguos tiempos era hacer una túnica de colores. Esta no era fácil hacerlo, era un trabajo muy laborioso, muy especial, era como hoy ponerle un smoking, ¿no? Un traje de gala a alguien de alto reconocimiento social o familiar, como en este caso. Y bueno, a José su padre le hace una túnica de colores con un indicativo de que él era considerado como el primogénito favorito, y que toda la autoridad y soberanía de primogenitura de todos sus hermanos o medios hermanos pasarían a él, a José. Esto genera envidia, celos, murmuración, enojo en sus hermanos. Así es que ellos determinan desaparecerlo, ¿no? Por esas pasiones que se desatan en la familia. Y todo empieza cuando José empieza a revelar los sueños que él tiene de parte de Dios, que obviamente eran muy fuertes en su interpretación para la familia, los hermanos específicamente. Claro, el papá, la mamá tal vez estarían, oh, nuestro hijo, qué bien, qué tremendo, es usado por Dios, Dios lo usa, Dios le habla, él tiene un conocimiento del Dios de nuestro antepasado Abraham. Papá y mamá sí lo veían, y aunque él no era el primogénito, ellos lo consideraban ya espiritualmente como el primogénito, aunque los demás hermanos de él, pues algunos lo habían sido con las diferentes mujeres, ¿no? Así es que empieza a ver este mover espiritual José, y cuando él empieza a tener estos sueños, por ejemplo, que está en el campo y un manojo de grano se levanta derecho y los de sus hermanos se inclinan ante el suyo, otro en el que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinan ante él, y bueno, los hermanos entienden que le están rindiendo reverencia a él, que pues bueno, para ellos era cualquier hermanito de ahí, del montón que había. Sin embargo, no era así, algo había allí. Y aquí nosotros ya empezamos a entender en términos de pacto qué es lo que esto representaba. Nos llama la atención que los medios hermanos de José, algunos eran sus hermanos pero no eran primogénitos, hayan desencadenado este resentimiento, este rechazo para José. Y más viendo en una dinámica espiritual como ocurría.
Justamente esto queda instalado en el plano de lo profético y que habría de cumplirse con el Señor Jesús, con sus propios medios hermanos. También la misma actitud de José y María, la actitud de Jacob y de Raquel para con sus hijos. La misma actitud de los hermanos o familiares de rechazo, lo mismo con el Señor Jesús. De un mover y una dinámica espiritual sobresaliente, lo mismo Jesús en su familia. ¿Por qué lo pudo hacer Jesús y el Padre Celestial? Porque hubo quien lo hiciera, que fue el caso de Jacob o Israel y Raquel con José. Inclusive el mismo nombre significa lo mismo, José y Yeshua o Jesús, que es Salvador. Y esa intención de sueños proféticos de salvar, de redimir, de rescatar, eso iba a ser determinante también en el ministerio de Jesús. Por eso es muy importante que no perdamos la objetividad y la intención espiritual, profética, que se haya dado en la historia de José y que se haya replicado nuevamente como cumplimiento de pacto en fidelidad al pacto antepasado de Abraham, ahora con el Señor Jesucristo, ¿no? Por cuanto ocurrió también con José. Así es que vemos una estrategia divina importantísima para que se pudiese cumplir. Y obviamente, así como haya sido escogido un Abraham, como haya sido escogido un Jacob, como haya sido escogido un Isaac, así se ha escogido a José para tener esta participación profética. Todas estas pruebas que habrían de venir a la vida de José, todas estas revelaciones que tuvo en su vida espiritual, sueños muy grandiosos y visiones de futuro, podían darse a entender en el tiempo de José que estaba bajo un intenso entrenamiento. Y claro, no iba a faltar la prueba y la tentación, que eso sabemos que empezó a haber. Primer cosa que sufre José ya dentro del rechazo y el odio acumulándose en la relación familiar con sus hermanos, planean matarlo, ¿no? O sea, vamos a matarlo porque tiene sueños de grandeza y bueno, se sentían muy humillados. La túnica que portaba José, pues era una etiqueta, era una marca, dice, lo ven como especial, pero no lo es, así es que hay que quitárselo. Y bueno, determinan matarlo, pero finalmente conocemos la historia y les recomiendo mucho que la lean, pero ya bajo esta perspectiva, que deciden matarlo. Pero no lo matan, lo echan en una cisterna, ahí lo abandonan, morirse de hambre, de sed, en el desierto, eso era muy rápido. Pero sin embargo unos mercaderes lo encuentran, lo sacan y sacan provecho de él y lo venden como esclavo en Egipto. Cuando José llega a Egipto es vendido para que fuese ocupado en ese infame servicio de esclavitud, ¿no? Lo compra un hombre que se llamó Potifar, un potentado, un funcionario egipcio, poderoso políticamente, económicamente, y es enviado ahí a servir como esclavo. ¿Qué pensaríamos y qué habría en la vida de José? ¿Se frustraría, se amargaría, se enojaría con Dios? Probablemente haya habido esas tentaciones bajo esa prueba. Sin embargo, él la supera. Él supera la tentación a la carne con la esposa de Potifar. Él supera la autoridad espiritual que él tiene contra la autoridad espiritual de su patrón, ¿sí? Que era Potifar, un egipcio idólatra bajo un yugo espiritual como era en ese tiempo. Y sin embargo, José supera esto, como en las tentaciones de Cristo, que también fue llevado al desierto
por el Espíritu Santo en Mateo capítulo 4 y también es tentado. Tentado en la carne cuando el diablo le dice a Jesús, convierte estas piedras en pan. Tentado en la carne José cuando la mujer de Potifar quiere fornicar con él. Y hay resistencia y oposición y no procede la tentación. Y pasa a ser una prueba de una contienda de espiritual contra espiritual. Porque la espiritualidad que ambientaba a la cultura egipcia, si bien siendo una persona incrustada, Potifar, en el juego político del faraón, eso iba a ser el acceso en una estrategia sumamente inteligente de parte del Señor para que José llegara a entrar en el medio político de Egipto, de autoridad. Con el Señor Jesucristo vemos cómo también hay una tentación de esa naturaleza cuando se le pide rendición y adoración a Satanás y se le ofrecerían los reinos, ¿no? Pero el Señor Jesús no cede. Ahí vamos a hacer la conexión. Ahí vamos poco a poco caminando en esto. Así es que, regresando un poco a la situación de José, en el cual está como esclavo con Potifar y la mujer la quiere seducir, pues él huye, ¿no? Él sale de esa, con una buena actitud, con una resistencia a la tentación y a la prueba. Y cuando sucede lo que con la mujer de Potifar, en el que esta mujer lo quiere seducir y logra evitarlo, ¿sí? Nosotros leemos, estamos en Génesis capítulo 39, como Potifar huye de la tentación, y cuando ella empieza a gritar de que quiere hacerle daño y quiere hacer todo, lo llevan a la cárcel. De esclavo, ahora prisionero, que era peor, ¿no? En esta cárcel, cuando es llevado José, en ese tiempo en prisión, se da el desarrollo del don profético de José. Porque aun cuando estaba ahí prisionero y olvidado, y como cualquier prisionero de la época, bajo un sistema represor como fue el egipcio, no cesa José de tener el llamado y la actividad profética, ¿no? Él sigue soñando, él sigue teniendo un entrenamiento profético impresionante, que si bien aun cuando ya había llegado a ser con una autoridad principal en la casa de Potifar, pero bueno, es llevado después a la cárcel, su entrenamiento no va a cesar. A pesar de haber venido la tentación, la lealtad de José para no fornicar, Dios lo va a recompensar. Y bueno, alguien diría, ¿pero cómo si ya se fue a la cárcel? Sí, pero era parte de la negación de sí mismo. Al negarse a la libertad, José se estaba encapsulando, se estaba aislando la verdad, ¿sí? ¿Qué pasó con el Señor Jesús? ¿Cuándo fue encarcelado? Podrían pensar ustedes, bueno, es que fue encarcelado por los romanos. Bueno, esa fue una partecita nada más. La principal sujeción y encarcelamiento de Jesús fue en el infierno. Fue en las prisiones de maldad, en donde el contexto de tinieblas nunca había liberado a un preso. Y sin embargo, Jesús va a ser liberado por el Espíritu Santo de la cárcel, de la eterna, del infierno mismo. ¿Por qué puede el Espíritu Santo legalmente rescatar a Cristo de la cárcel, del infierno?
porque el mismo José fue liberado de la cárcel también. Entonces, como hay una correspondencia interesante entre el pacto de Abraham, llega a la vida del Señor Jesucristo. De la misma manera, en una estrategia de contacto con la autoridad política, represiva, religiosa hasta cierto punto, porque Faraón era considerado, a la vez que era autoridad, era considerado un dios. En el caso de Jesús hay una autoridad política, el Imperio Romano, y hay una autoridad religiosa que son los sacerdotes y los fariseos. Las dos cosas se dan por separado, pero dentro de lo mismo, ¿no? En el caso de José, era en la persona de Faraón. Entonces, cuando está en la cárcel, José, él empieza a tener sueños, empieza a ser entrenado, pero él no cesa su actitud de autoridad profética. Y a pesar de que estaba puesto en cadenas, puesto en prisiones, él no va a desarrollar un espíritu con amargura, con rencor, sino al contrario, ¿no? Va a permanecer firme, con una don de mansedumbre y de templanza para pasar la prueba. A pesar de las acusaciones de Potifar, del rechazo de sus hermanos, de la calumnia de la mujer, él se mantiene firme. Y esto va a ser determinante. José se va a enfrentar a un sistema imperial poderosísimo. ¿Y por cuál vía es que él es rescatado? Bueno, conocemos un poco de la historia, porque vemos cómo él tiene en cárcel, tiene la interpretación de sueños que está teniendo la autoridad, que es el faraón. Y José se acuerda, un copero que le había interpretado un sueño, y se lo mencionan al rey, al faraón, acerca de la especial gracia que tenía José de intérprete de sueños. Y justamente cuando José es llevado con la autoridad, pues sí, da una revelación de los sueños del faraón. Cosa que se va cumpliendo puntualmente, ¿no? O sea, el Señor da a través del Espíritu Santo sueños para que se le digan a la autoridad y se va a cumplir. El Señor Jesús pasó una cuestión semejante cuando es enjuiciado por Pilato y por el sacerdote, el sacerdote máximo del tiempo de Jesús. Y se puede hacer con toda la libertad de hablar como debía de ser estratégicamente para poder cumplir los compromisos celestiales. Era importantísima la actitud de José, de que en él su alma no se viese contaminada por la amargura, por resentimiento contra sus hermanos, ni tan siquiera contra Dios. José nunca reclamó a Dios de que estuviera en una situación así, tan complicada, sino que la actitud de él de fe, de sumisión, manteniendo la revelación profética, el Señor seguía prosperando todo lo que él hacía. Fue tan tremendo y contundente la interpretación de sueños que le dio José al faraón, y queda impresionadísimo el faraón, que lo empieza a ascender en un nivel político y de autoridad en su reinado. Y fue tan fuerte esta interpretación que el faraón va teniendo de parte de este esclavo, prisionero, esclavo, extranjero, que realmente vemos la gracia bajo la cual se encuentra ahora José con el faraón.
Y cuando le interpreta acerca de la hambruna que vendría de 7 años, las vacas flacas, las vacas gordas, y que le advierte al faraón que debe de guardar provisiones para el pueblo, el granero del mundo en ese tiempo, y lo hace, bueno, él es elevado a un rango como nunca antes había sido un extranjero en Egipto, siendo puesto como segundo del faraón. Así es que esto está ocurriendo en la vida personal de José. Está siendo puesto como una autoridad y reconocido como una autoridad, y que debía llegar inclusive a ser contundente con la familia misma de José. Porque sabemos que el hambre alcanza a la familia de José, y cuando los hermanos son enviados por su padre a buscar alimento a Egipto, donde pues bueno acudían con las reservas del rey, que eran enormísimas, para ir y pedir entonces alimento con la obra social del tiempo, ¿no?, que le daba los reyes a la gente pobre, a su pueblo. Y van los hermanos, que ellos no saben quién se trata, porque bueno, ellos pensaban que estaba muerto, porque habían inclusive manchado de sangre la túnica de colores, le mienten al papá, pero ellos sabían pensaban que estaba ya muerto en la cisterna, ni idea que el poderosísimo funcionario político segundo del faraón era su hermano, ya culturizado y reconocible para ellos. No lo detectan, no saben quién era él, hasta que por circunstancias que se van dando en una sabiduría de parte de José, y que lo vemos cómo se conmueve cuando sabe quiénes son estos hombres que vienen de las regiones de su geografía de nacimiento, y se da cuenta que son sus hermanos. Bueno, vemos la sabiduría de José de manejar una situación de conflicto familiar. Ahí le recomiendo mucho que bajo esa perspectiva de conflicto de familia disfuncional puedan analizar la presencia espiritual de un miembro de la familia, que pueden ser ustedes, con el resto de la familia incrédula, desconociendo el poder y autoridad de su hermano, como puede ser el caso de sus familias. ¿Y cómo es la sabiduría de José para manejar esto? O sea, ahí hay una intervención clarísima de parte del Señor para llevarle a acciones no de muerte, ni de reproche, ni de acusación, sino de reconciliación. En el ministerio de la reconciliación que nos habla el apóstol Pablo, ¿no?, de ver a los hermanos en la fe hoy, lo podemos hacer porque también lo hizo Jesús con sus propios medios hermanos, cuando no los condenó. Al contrario, cuando Jesús resucita, una de las personas que va a visitar es a su hermano Jacob, que lo había rechazado, y él siendo el segundo después de Jesús, que lo habían mandado literalmente a que lo mataran. Qué sorpresa cuando entra su hermano resucitado con las huellas de la crucifixión y lo ven entrar a su casa, ¿no? O sea, ¿qué habría ese día de revuelo en la familia de Jesús? Sus medios hermanos, sus medias hermanas, su madre María, que ya lo había visto. Cuántas preguntas, cuántas interrogantes. Fue tan tremenda la presencia del Señor Jesús resucitado en el seno de su familia, que hay un proceso de redención de la familia disfuncional allí. O sea, lo que ocurre ahí en ese domicilio de la familia de Jesús resucitado es la redención de la familia disfuncional. Es más, Jacob de ahí es después constituido como el primer pastor en Jerusalén. No fue Pedro. Pedro era apóstol, pero pastor fue Jacobo o Santiago, que es el mismo.
medio hermano de Jesucristo. De esa magnitud. De alguien que lo rechazaba y todo. Después es el salvador de ellos. De Jacobo. Y también, por cierto, ¿no? Jacobo también. Como el nombre del papá de José. El Salvador. Ahora va a redimir a su padre Jacobo o Israel. Y rescata del hambre y de la muerte a sus hermanos. La misma historia con Jesús. Rescatando ahora a Jacobo, su hermano, pero vemos del rango de autoridad. Y bueno, son las cosas del pacto, ¿no? Es maravilloso esto que les estoy diciendo. Sumamente estratégico, celestial, sabiduría de lo alto, a lo largo de los siglos. ¡Qué maravilla! Espero que lo estén disfrutando. Espero que les llene en su espíritu. Yo siento que les está llenando en su espíritu y les está redimiendo también. Ya lo han sido, pero reconocerlo es importante que ustedes lo hagan también. Bueno, seguimos. José no guarda rencor, no los acusa, aunque les pone pruebas, por ahí les mete en los bultos de trigo recipientes de oro muy caros y ahí pone una trampita. Seamos astutos y prudentes como la serpiente y la paloma, ¿no? Dijo el Señor Jesús. Y eso hace José, también lo hace Jesús. Y bueno, de esa manera ellos son salvados. Notable lo que ocurre con José en esta etapa profética. Después sabemos que lo reconocen y bueno, ahora tenemos un hermano que nos salvó. Y nosotros tenemos un primogénito entre muchos hermanos que también nos salvó. Y con José, él nos dio el trigo para hacernos pan. Jesús es el pan de vida y nos da de comer. Maravilloso, hermoso, el ejemplo y la bendición de la historia de José. Espero que esta lección haya sido de bendición para ustedes y que lo puedan aplicar a su vida, en su vida personal y en su vida de familia. Mis queridos alumnos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les cuide. Amen al Señor, obedézcanlo y denle gracias por su redención, porque somos juntamente con Él resucitados. Pero primero, que hemos sido crucificados juntamente con Él. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase. Y desde Argentina les saludo.